Giren conmigo a Filipenses capítulo 4. Estamos bastante bien en esta breve epístola y puedo confesar que ha sido una bendición para mí al estudiar y ejecutar esta porción de la escritura de Pablo y saber que ha llevado mi corazón y mi mente a diferentes lugares sobre cómo funciona la Iglesia de Jesucristo. Así que voy a leer esta porción en los primeros versículos del capítulo 4, comenzando en el versículo 1. Por lo tanto, mis amados hermanos, a quienes anhelo ver mi alegría y corona, manténganse firmes en el Señor. De esta manera, mis amados, insto a Jodia y a Sínteque a vivir en armonía en el Señor. De hecho, verdadero compañero, te pido también que ayudes a estas mujeres que han compartido mi lucha en la causa del Evangelio, junto con Clemente y el resto de mis compañeros de trabajo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Haré una oración. Padre, nuestro deseo y esperanza es que traigas transformación a través de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, a tu pueblo, que veamos estas palabras y las tengamos en mente y en corazón y que nos cambies, trayendo gloria a ti mismo y, Señor, haciéndonos más como tu Hijo. Ayúdanos a entender estas cosas y a llevarlas a la acción, para que al salir esta noche no sea un sermón desperdiciado, sino una obra de tu Santo Espíritu. Te agradecemos por acompañarnos incluso esta noche. En el nombre de Cristo. Amén. Este sermón se titula Resolución de conflictos. Resolución de conflictos. Pablo llega al final de esta carta a los filipenses y ahora nos dará sus instrucciones finales, su aliento final, exhortación, pero recordando una cosa, porque antes de entrar en esta instrucción, en este aliento y exhortación, tenemos que entender la relación que tenía con estas queridas personas. Él tenía un lugar especial, estas personas tenían un lugar especial en su corazón. Así que notamos incluso cómo Pablo se dirige a ellos al principio. Él se dirige a ellos al principio, dice, mis amados hermanos, y en la misma forma, si ves en el versículo 1, lo marca con ese mismo final, dice, mis amados. Podríamos pasar por alto algunas de estas cosas. Creo que su relación, la relación de Pablo con los filipenses, mientras él plantaba esta iglesia con algunas personas que nunca pensarías que se juntarían, un carcelero, una chica poseída por un demonio, Lidia, la vendedora de púrpura. Así que estas son las personas en las que está pensando. En medio de este pasaje dice, hermanos a quienes anhelo ver. Me gusta cómo lo expresa la LSB. En esa parte central dice, amados y anhelados. Así que, como dije, antes Pablo está para animar y exhortarles. Es importante notar la relación con estos creyentes. En el versículo 1, esto es lo que dice. Leámoslo de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, a quienes anhelo ver, mi gozo y mi corona. Mi gozo, mi corona. Estas dos palabras se pierden en el idioma inglés, se pierden incluso en nuestra comprensión. Estamos tan alejados de esta cultura que tenemos que hacer una pausa y debo darte una comprensión clara de lo que dice, un gozo y una corona. Pablo está hablando escatológicamente.
Estas personas, estas son frases escatológicas. Te explicaré qué es esto. Las frases escatológicas o escatología significan las cosas concernientes al fin de todas las cosas, pero para estas personas no es solo el fin de todas las cosas. En realidad, es el comienzo de cosas eternas porque son creyentes. Así que cuando Pablo dice, mi gozo y mi corona, la imagen que tiene es que al final estas personas estarán en la presencia de Dios en todo gozo completo y serán parte de la obra que Pablo hizo por Cristo, la parte de su corona, las mismas coronas que lanzarías ante los pies de Jesús al final. Déjame mostrarte esto. Ve a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Esto sigue siendo a modo de introducción. Capítulo 2, 1 de Tesalonicenses, versículo 19. Él dice esto: ¿Quién es nuestra esperanza, nuestro gozo o nuestra corona de exaltación? ¿No sois vosotros? Y no solo eso, no son solo las personas que estaban allí en el tiempo presente. Y él dice, ¿no sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Escatológicamente, un hecho futuro, que se presenta a los creyentes que están allí. Esto está incluso estrechamente relacionado. Vuelve a Filipenses. Está estrechamente relacionado con el día del Señor. ¿Recuerdan eso en el capítulo 2? Miren el capítulo 2, versículo 16 de Filipenses. Él dice esto: manteniendo firme la palabra de vida, para que en el día del Señor Jesús, tenga razón para gloriarme, porque no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Así que escuchen, Pablo, me encanta cómo Pablo tiene esta idea. Y a veces falta tanto en nuestro pensamiento, en el cristianismo moderno, que miramos tanto lo que está aquí y ahora como justo frente a nuestra cara. Y Pablo siempre está pensando en el futuro, en la alegría, la corona de su trabajo. Nota el contexto inmediato. Mira el capítulo 3, versículo 20. Lo revisamos la semana pasada, pero míralo de nuevo. Filipenses 3, versículo 24. Nuestra ciudadanía está en el cielo, futuro, presente y futuro en cierto sentido, por lo cual también esperamos ansiosamente a un Salvador, el Señor Jesucristo. Jesús volverá, versículo 21, estoy diciendo, y transformará el cuerpo de nuestro estado humilde en conformidad con el cuerpo de su gloria, por la exerción del poder que tiene incluso para someter todas las cosas a sí mismo. Futuro. Él resucitará y transformará a todos nosotros y un día gobernará todo en la realidad. Así que él dice esto en el versículo 1. Esta es la idea. Esto es antes de que entremos en cualquier tipo de resolución de conflictos dentro de la iglesia. Tienes que tener esta mentalidad. Es futuro, es futuro. Deja de pensar en el ahora. Dice que esperamos ansiosamente ser transformados. Pablo se mantiene con el mismo objetivo que estableció desde el principio de este libro. El mismo objetivo establecido desde la eternidad pasada, chicos. Que todos los creyentes un día, como él dice, se mantendrán firmes en el Señor, en perseverancia, porque el Señor ha puesto a los amados en un camino por su mano soberana. Este es el trasfondo de Pablo abordando el conflicto dentro de la iglesia. Este es el trasfondo que establece para nosotros. ¿Por qué hace esto? ¿Sabes? Él hace esto porque olvidamos
no estamos tan enfocados en lo espiritual, así que fácilmente olvidamos, así que Él nos va a recordar. Así que de alguna manera el estudio que el esfuerzo, el sermón que vamos a intentar aclarar es casi como si estuviéramos pensando en la resolución de conflictos bíblicos, no solo en la resolución de conflictos regular, sino en la resolución de conflictos bíblicos. El diccionario de Oxford define conflicto de esta manera: desacuerdo serio o argumento. Bueno, si les preguntara a ustedes aquí hoy, ¿están en un desacuerdo serio o argumento con alguien? La mayoría de nosotros probablemente diría que no, ¿verdad? Dice esto. Si miramos los sinónimos de eso, de acuerdo. Estos son los sinónimos de conflicto: pelea, disputa, riña, hostilidad. Odio caída. ¿Alguna vez has oído eso? La gente dice, tuvimos una caída y se encogen de hombros. Eso es conflicto, lucha, contención. Me gusta nadie lo usa ya. Probablemente deberías usar este tussle. Tuvimos un tussle y uno que suena bastante siniestro es schism. Eso en realidad es casi como pensar en el conflicto. Lo suaviza un poco, porque no suena tan mal como argumentos serios o un argumento por sí mismo. ¿Ves cómo acabamos de tener un tussle, acabamos de tener un schism, acabamos de tener una caída? No es gran cosa. Pero algunas de estas palabras describen lo que sucede en las iglesias en todas partes cada semana. Decirlo, la iglesia en Filipos, aunque tenía muchas grandes cualidades, no era inmune al conflicto y nosotros tampoco. Así que tengo 3 puntos que compartir contigo esta noche. En la resolución de conflictos, número 1, recuerda la armonía compartida. Número 2, recuerda la lucha compartida. Y número 3, recuerda la redención compartida. Me encanta cómo, cuando pensamos en nuestra forma de pensar americana, siempre queremos, dame una respuesta directa a esto, dame una solución directa a esto. Como si tuviera este problema particular, solo dime qué hacer. ¿Sabes? Me gusta, es la palabra de Dios, no hace eso. La palabra de Dios busca cambiar tu mente sobre algo, y al cambiar tu mente, cambia tu corazón sobre algo. Así que esto es lo que dice en el versículo 2. Veamos el versículo 2. Insto a Edipo y a Séneca a vivir en armonía en el Señor. Me gusta cómo comienza esto. Él comienza esto. El versículo 1 es solo esta cosa asombrosa. Amados, amados, y el Señor, amados, simplemente los amo, anhelo verlos, y luego pasa a nombrar a 2 personas. ¿Por qué es esto? 1 sobre 1. Es porque esto no es un asunto pequeño. Pablo tuvo que nombrar a estas personas porque estas mujeres necesitaban escuchar de Pablo que este era un asunto serio. Ni siquiera tenemos indicios de cuál era el conflicto. Solo sabemos que hay un conflicto, ¿verdad? Pero el peligro era claro porque las mujeres eran miembros de esta iglesia bien conocidas. Tenían que ser bien conocidas porque ni siquiera califica quiénes son, simplemente las nombra. Y dice que sirvieron junto a Pablo. Así que estas eran mujeres fieles que sirvieron en la iglesia. Dice en el versículo 3 que las describe como mujeres que son colaboradoras, ¿verdad? En el versículo 3. Así que no son solo mujeres que están sentadas en el fondo, y por eso es un peligro.
porque tienes mujeres que tienen, o hombres, pero estamos diciendo esto en contexto. Estamos hablando de estas mujeres. Tienes a estas mujeres en la vanguardia y tienen estatus, tienen influencia. Así que necesita ser resuelto. Así que Pablo lo establece para tratar de recordar a estas mujeres y por extensión recordarnos a nosotros por qué la reconciliación es muy importante. Así que Pablo nos da a ellos y a nosotros la primera resolución de conflictos. Y esto es lo que dice: vivir en armonía. Está bien, sabes, me detuve ahí porque la mentalidad americana, ¿cómo es eso una solución? ¿Vivir en armonía? Bueno, hay una razón para ello. Me gusta esto porque ahora él está volviendo a, esta es la misma palabra exacta que vemos en el capítulo 2, versículo 2. Mira, observa el capítulo 2, versículo 2. Dice: completa mi alegría, siendo del mismo pensamiento. Esa es la misma palabra, armonía. Esa es la misma palabra. Cuando dice vivir en armonía, está diciendo ser del mismo pensamiento. Hemos estado haciendo esto todos los martes. Cada martes te he estado empujando regreso a la misma cosa. Ten el mismo pensamiento, ten el mismo pensamiento. Se repite. Estas mujeres ya han escuchado del capítulo 1 al capítulo 3 y lo trae de regreso y dice, ten el mismo pensamiento. Y mira el versículo 5 del capítulo 2. Tengan esta actitud nuevamente, tengan esta mentalidad en ustedes que también está en Cristo Jesús. Me encanta eso porque, sabes, Pablo realmente estaba abordando esto porque era un problema y él estaba claramente abordando esto porque no había armonía y obviamente no estaban viviendo en armonía. El conflicto era personal, era relacional, no era doctrinal. ¿Entiendes esto? No era un problema doctrinal, de lo contrario, lo habría abordado el problema doctrinal. Así que Pablo no apela. Escucha la forma en que el versículo 5 del capítulo 2 no apela a esto. Pablo no apela a este conflicto con su propia autoridad. Ha habido un dicho. Él apela al corazón del asunto porque el problema del asunto es del corazón. Así que no apela a su propia autoridad, les dice, les recuerda, casi como si estuviéramos viendo el capítulo 2, versículo 5, los lleva de vuelta y dice, tengan armonía en el Señor, no su autoridad, no su opinión. Necesitas tener armonía en el Señor. La autoridad es Dios. Dios te ha llamado a este tipo de armonía. No es mi opinión. No voy a ir y publicarlo y decir, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar 10 pasos para hacer esto. No, ten armonía en el Señor. Puedes pensar que tienes un problema con una hermana o hermano, pero Pablo dice que en realidad tienes un problema con el Señor cuando no tienes armonía. Esa es la autoridad a la que está apelando. Si no tienes espacio para la paz y la reconciliación, diría esto, si no tienes espacio para la reconciliación y la paz dentro de ti, sí, eso probablemente sea cierto, lo entiendo. Pero puedes tener paz y reconciliación en Cristo. ¿Hay espacio para eso? Gira conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos 5. ¿Hay espacio en Cristo para la reconciliación?
En el versículo 10 dice esto: porque mientras éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios a través de la muerte de su Hijo. Además, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Es eso cierto? Sé que sabes que es cierto, hay reconciliación en Cristo, así que debería haber espacio para la reconciliación en tu propio corazón. La respuesta es sí, ¿verdad? Generalmente, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, Pablo dice esto: ahora todas estas cosas son de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus transgresiones contra ellos, y nos ha encomendado la palabra de reconciliación. Ahora, no sé si eso duele un poco, chicos, porque si estás aquí y tienes conflicto y tienes resentimiento no resuelto, bueno, el ministerio que se ha dado a todos los creyentes es el ministerio de reconciliación. Y ese ministerio de reconciliación no puede ser hipócrita. No puedes decir que hay reconciliación en Cristo, pero no hay reconciliación conmigo. Dios no sostiene estos pecados contra ti, pero yo sostengo pecados contra ti. ¿Tienes espacio en tu pensamiento para eso? Ojalá que sí. La segunda declaración homilética: aquí es la lucha compartida. En el versículo 3, de hecho, verdadero compañero, te pido también que ayudes a estas mujeres que han compartido mi lucha en la causa del Evangelio. Otra cosa que no sabemos, sobre la cual tampoco especularé, es que no sé a quién se refiere Pablo cuando dice verdadero compañero. Podemos especular que está hablando a Clemente, lo cual está en el mismo versículo, pero parece que está hablando a Clemente y a alguien más. Y hay más especulación, si quieres investigar en la historia de la Iglesia, que este es el Clemente de Alejandría, que fue un discípulo directo de Juan el apóstol. Pero dejando eso de lado por ahora, esto es solo para que tú vayas e investigues por tu cuenta esta porción de la Escritura, pero volvamos a lo que nos da como el segundo punto de la motivación hacia la reconciliación y la resolución de conflictos. Él dice esto: les pido también que ayuden a estas mujeres que han compartido mi lucha en la causa del Evangelio. Ahora, pausa. Pasamos por el primero. Podrías pensar para ti mismo: bueno, no sé realmente si podría pasar por alto mi amargura. No sé si podría pasar por alto mi resentimiento. No sé si podría pasar por alto mis heridas. Y déjame decirte algo: si eres un creyente sentado frente a mí en este momento, te diré ahora mismo, amado, tú puedes hacerlo. Lo sé porque la palabra de Dios lo dice. Mira Filipenses 1. Ya pasamos por esto hace semanas. Filipenses 1, versículo 27. Solo comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, para que ya sea que venga y los vea o permanezca ausente, oiga de ustedes que están firmes en un solo espíritu. Esa es la unidad, chicos. Con una sola mente, unidad nuevamente, luchando juntos por la fe del Evangelio. No se basa en ti. ¿Entiendes esto? La iglesia americana no entiende esto. Es como si la iglesia americana pensara que todo lo que está en el cristianismo es sobre ellos. Soy yo, soy yo. Esta Biblia no tiene idea de que por eso lo dice en el versículo 27, al final de él, luchando juntos por la fe del Evangelio. El propósito es el Evangelio. Volteen a Colosenses capítulo 1.
Colosenses 1. Miren el versículo 29. Por esta razón también trabajo luchando según su poder que actúa poderosamente dentro de mí. Y en contexto, ¿qué es? ¿Qué dijo a través de todo Colosenses 1? Jesucristo, el preeminente, Él se esfuerza para que la gente entienda esto porque es todo Cristo. No tienes que ir allí, pero yo iré por nosotros en 1 Timoteo capítulo 4. Puedes anotarlo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10, que dice esto: por esto trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Compartimos, creyentes, un objetivo mayor que nosotros. Es más grande que cualquier persona. ¿Entienden esto? Este objetivo común, a la luz de nuestra lucha y nuestro conflicto entre nosotros, es como un guijarro, en comparación con la unidad del Evangelio y el trabajo del Evangelio. ¿Entienden esto? Filipenses 2. Estoy saltando por todo este libro porque parece que Pablo se repite, pero Filipenses 2, versículo 1. Por lo tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay alguna consolación en el amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay afecto y compasión, ¿qué dice? Hagan completa mi alegría teniendo el mismo sentir. Vivan en armonía, manteniendo el mismo amor, unidad en el Espíritu, con un mismo propósito, el Evangelio de Jesucristo. Mismo capítulo, versículo 9. Por esta razón también Dios lo exaltó en gran manera a Cristo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Este es nuestro propósito, Iglesia. No debería haber lugar para la lucha. No debería haber lugar para el conflicto, porque como saben, esto afecta su enfoque en el mensaje mismo. Volteen conmigo a Filipenses capítulo 4. Voy a repasar una porción más grande de las Escrituras en Filipenses, así que estaremos aquí un rato. Mantengan su dedo en Filipenses, pero volteen a Efesios capítulo 4. Efesios 4. Comenzamos el versículo 31. Esto es exactamente como lo dice: que toda amargura, ira, enojo, gritería y maledicencia sean apartadas de ustedes, junto con toda malicia. Sean amables unos con otros, de corazón tierno, perdonándose unos a otros, así como Dios en Cristo también los ha perdonado. No sé, podría literalmente cerrar esta Biblia y salir del escenario. Hemos terminado. ¿Necesitan algo más, además del versículo 32? Así como Dios en Cristo también los ha perdonado. Vaya. Si tienes espacio, escucha, Iglesia. Si tienes espacio para el conflicto y la contienda, entonces lo que realmente estás diciendo es que tienes espacio en tu mente para el enemigo de la Iglesia. Déjame decirte por qué eso es cierto. Mismo capítulo, versículo 26. Y aquí es donde la gente entiende mal este versículo. Ahora, si entiendes el contexto, mira el versículo 26. Enójate y sin embargo no peques. ¿Cuál es el contexto, chicos? Rápidamente, no es que te dé licencia para enojarte. Está diciendo,
Enójate, no peques. Me gusta cómo todos lo interpretan al revés. Dicen, oh, bueno, está bien, podría estar un poco enojado y tal vez peque, no sé, tal vez es un enojo justo. Déjalo a un lado, enójate, no peques. Y este es el punto. No dejes que el sol se ponga sobre tu ira. ¿Tienes un problema? Enfréntalo, rápido. Versículo 27. Porque si no lo haces, dice, y no le des al diablo una oportunidad. Así que cuando das espacio para estas cosas, le das espacio al enemigo para que se infiltre. Les das la oportunidad de traer contienda y división dentro de la iglesia. No hagas eso. Mira el versículo 25. Al entrar en el último punto, dice en este mismo capítulo, por lo tanto, despojándose de la falsedad, hablen la verdad, cada uno de ustedes con su prójimo. Y este es el punto principal. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Y ese es mi último punto, una redención compartida, una redención compartida. Regresa al capítulo 4 de Filipenses. Las últimas porciones del versículo 3 dice, junto con Clemente también y el resto de los compañeros de trabajo, cuyos nombres están en el libro de la vida. En resumen, ¿por qué deberías resolver conflictos en la iglesia? ¿Por qué deberías hacer esto? Porque tú eres y compartes una redención. Compañeros de trabajo en el libro de la vida. Qué gloriosa verdad. Trabajamos juntos porque somos parte de un solo cuerpo, una sola novia de Cristo. Entonces, ¿quién soy yo para odiar, difamar, chismear y retener el perdón de otra persona del cuerpo de Cristo, otro redimido? Quiero decir, hablemos del libro de la vida. Quiero decir, algunos de nosotros vivimos entre nosotros como si quisiéramos borrar los nombres de las personas de ese libro. Como si veo ese libro, estoy como, voy a quitar eso. Nos tratamos unos a otros. Es horrible. Mira, 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, no voy a repasar una gran parte de él, pero habla sobre cómo debe funcionar la iglesia con sus dones, con cada miembro en la iglesia. Voy a repasar eso, pero vamos a hacerlo. Veamos el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿Qué nos está diciendo? Si estás en el cuerpo, estás unido por extremidades y ligamentos, no estás separado. Eres parte de este único cuerpo. ¿Tienes un lugar en el cuerpo de Cristo? Y a veces actuamos como si miráramos a otros y pensáramos, no tienes que hacer esto, y causamos amargura, discordia y conflicto innecesarios. Pero esa no es la perspectiva de Pablo cuando habla de esto. Mira el versículo 19. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Él está haciendo esta pregunta. Dice, si todos fueran solo una pieza, ¿cómo funcionaría eso? Eso no funciona, ¿verdad? Pero ahora hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Y nuevamente, la cabeza a los pies,
no te necesito. Por el contrario, es mucho más cierto que los miembros del cuerpo, que parecen ser más débiles, son necesarios. Déjame decirte algo. Cuando luchamos y tenemos conflictos en el cuerpo de Cristo, nos miramos unos a otros como inferiores. Le estás diciendo a otro miembro de Cristo que no eres digno de este cuerpo. Pregúntate eso. Si estás caminando en medio de la noche y te golpeas el dedo del pie con la mesa, dime, cuando te duele ese dedo, ¿vas a mirar hacia abajo y decirle que deje de doler? Cállate. No va a pasar, ¿verdad? Si te rompes ese dedo del pie, lo vas a envolver en cinta adhesiva y dejarlo así. No, no lo harás. Vas a cuidar de las partes del cuerpo que parecen ser las menos importantes, porque entiendes que si un cuerpo, esto es lo que dice más adelante, si uno sufre, todos sufren. Mira, en el versículo 23, y aquellos miembros del cuerpo que consideramos menos honorables, a estos les otorgamos más abundante honor, y nuestros miembros menos presentables se vuelven mucho más presentables, mientras que nuestros miembros más presentables no lo necesitan. Pero Dios ha compuesto así el cuerpo, dando más abundante honor al miembro que carecía, para que no haya división en el cuerpo. Este es el deseo de Dios, que no haya división en el cuerpo, ninguna división. Estoy tratando de decir esto por ti, ninguna división en la iglesia. Lee la oración de Jesús en Juan 17. Es por la unidad de manera constante y continua para que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Regresa a Filipenses 4. Recuerda esta última parte. Dice que todos los miembros se regocijan con él. Todos los miembros se regocijan con él. Vamos a profundizar en eso la próxima semana, pero quiero que solo escuches el siguiente versículo. ¿Qué dice en el versículo 4? Regocíjate en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjate. ¿Por qué nos regocijamos? Que en los versículos 1 al 3, Pablo espera y ora para que haya unidad entre estas dos mujeres, y tiene razones para regocijarse porque la palabra de Dios pesa sobre la conciencia de su otro pueblo. Y te sientas aquí y piensas para ti mismo, te estás preguntando, ¿puedo hacer esto? Yo digo, sí, comencé el mensaje de esa manera. ¿Puedes hacer esto, iglesia? Tenemos conflicto, es innegable, pero también tenemos el Espíritu de Dios para guiarnos a toda verdad. Tenemos la palabra de Dios que incluso ahora, mientras te sientas aquí, pesa sobre ti. La verdad convincente y la transformación que vienen solo a través del Espíritu Santo. No estamos sin herramientas, motivación o capacidad para resolver conflictos. Tenemos todas ellas. La palabra de Dios lo dice. Salmo 19. La palabra de Dios es suficiente y capaz. Así que tenemos mucho crecimiento por hacer. Esto es cierto. Mateo 18 piensa en esto. No tienes que ir allí, pero Mateo 18 existe por un propósito y razón. ¿Entiendes esto? Y no es para lo que ustedes piensan que es. No es solo para la disciplina de la iglesia. Mateo 18 existe para traernos de vuelta a la armonía, como una hermosa sinfonía en la iglesia, no luchando, no en conflicto. Tendremos conflicto. ¿Entiendes esto? Pero debemos abandonar el conflicto. Arrepiéntanse pronto. Sabemos que Juan 13:35 es cierto. Por esto,
todos los hombres sabrán que ustedes son mis discípulos si tienen resentimiento el uno hacia el otro, si se evitan el uno al otro, si de vez en cuando no alienan a las personas, si, bueno, ya sabes, simplemente no puedo llevarme bien con esa persona. Eso no existe en el cuerpo de Cristo. ¿Entiendes? Eso puede que no exista en el mundo, ¿verdad? No existe aquí. Dice que si tienen amor los unos por los otros, eso es lo que dice. Iglesia, tienen las herramientas, tienen una redención compartida, tienen una lucha compartida en el Evangelio y tienen una armonía compartida, el Señor. Así que déjame darte nuestras preguntas de aplicación para esta noche. Son pesadas, así que no me voy a disculpar, pero son pesadas. Número 1. ¿Tienes conflictos personales no resueltos que causan fracturas en la comunión? ¿Tienes conflictos personales no resueltos que causan fracturas en la comunión? Número 2. ¿Por qué es tan difícil para ti resolver el conflicto? ¿Cómo debe cambiar tu mentalidad? ¿Por qué es tan difícil para ti resolver el conflicto? ¿Cómo debe cambiar tu mentalidad? Número 3. ¿Cómo ayuda tu mentalidad sobre una redención, lucha y armonía compartidas en el Señor con el conflicto? ¿Cómo ayuda tu mentalidad sobre una redención, lucha y armonía compartidas en el Señor con el conflicto? Y la última pregunta es esta. De hecho, tienes que completar esto. Termina esta oración. Necesito hablar en blanco para resolver el conflicto lo antes posible. Eso no significa dentro de un mes, chicos. No envíen una cita. Trátenlo rápidamente. Necesito hablar en blanco para resolver el conflicto en la iglesia. Como dije antes, estamos habilitados. Estamos habitados por el Espíritu Santo. Estamos llamados a hacer estas cosas. Los imperativos en la Biblia, los mandamientos que se dan a los creyentes, se dan porque puedes hacerlos, porque los indicativos son verdaderos. Los indicativos son las cosas que Dios dice que eres en Él. Has sido crucificado en Cristo, eres santo y apartado. Eso es verdad. Así que si eso es verdad, los segundos son verdad, entonces los mandamientos e imperativos que se te dan son algo que puedes hacer. Ahora, si no puedes hacer esas cosas, hay una pregunta para que te cuestiones. Si realmente perteneces a Dios, porque si es no solo difícil, sino imposible para ti negar estos pecados en conflicto, puede que no pertenezcas a Él. Así que les insto a que piensen en eso mientras cerramos esta noche y piensen en lo que el Evangelio nos dice sobre quién es Cristo. Se acerca el Viernes Santo, chicos. De hecho, Jesús fue crucificado y resucitó para dar vida a pecadores como nosotros. Si estamos dispuestos a venir a Él y arrepentirnos y poner nuestra confianza en Él, entonces Él está dispuesto y es capaz de salvarnos. Ora conmigo. Padre, te agradecemos mucho por este tiempo. Ahora oro para que tu palabra haga su trabajo. Señor, que contemplemos estas cosas no porque sean fáciles, sino porque son dignas.
en todos los aspectos de nuestra vida diaria son dignas de nuestra atención, son dignas de nuestras acciones. Bendice nuestro tiempo juntos, da fe y arrepentimiento a aquellos que no te conocen. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.